La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y celebrando, bueno, pues sobre todo, el Día de Muertos. El Día de Muertos, porque si bien es 31 de octubre y apenas esta celebración ya mexicana, el 1 y 2 de octubre, bueno, pues olvidémonos de festividades paganas. Y bueno, darle la más cordial bienvenida también, como siempre, que me acompaña. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bienvenida, buenos días. Pues sí, hermosas nuestras tradiciones. Recordemos a los que ya partieron con amor y alegría, así como solo los mexicanos sabemos hacerlo. Así es, así que vámonos con los titulares. Titulares. ¿Cuál es el origen e historia del Día de Muertos en México y por qué se celebra? Basura a tesoro. Hongos transforman residuos en alta cocina. ¿Por qué los tomates ya no saben como los de antes? El veneno para ratas amenaza a los carnívoros de todo el mundo. Sube con fuerza la incidencia de diabetes tipo 1 en los menores europeos en los últimos 30 años. Tequila, entre la tradición y sus posibles beneficios para la salud, según la UNAM. El estudio que descarta que el uso del celular aumente el riesgo de cáncer tras 30 años de investigación. Las bacterias de la boca humana se reproducen mediante una forma rara de división celular. La depresión puede estar asociada a la existencia de una red neuronal aumentada. Un falso positivo en la mamografía puede disuadir de hacerse pruebas de detección posteriores. Una vacuna en fase de ensayo reduce la gravedad de la mpox en primates. ¿Las lenguas originarias de México están muriendo lentamente? Utilizan nanotecnología magnética para recalentar de forma segura los tejidos congelados para trasplantes. La inteligencia artificial en el estudio de los genomas. Magnotelúrica. ¿Cómo vemos las sombras del interior de la Tierra? El estiércol aumenta la capacidad del suelo para almacenar carbono. Y en el top 10, ofrendas del Día de Muertos en México. Estas son las netas de hoy. Y bueno, desde CNN Español, ¿cuál es el origen e historia del Día de Muertos en México y por qué se celebra? En México, la muerte es motivo de celebración y las ofrendas son una de las principales formas de honrar a los muertos. Varía según la región, siendo la máxima expresión de esta tradición. Se colocan coloridos altares en casas y cementerios, con fotografías de los difuntos con flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, pan de muerto, copal e incienso, veladoras, agua, sal, papel picado y las comidas favoritas de los difuntos para honrarlos. Esta festividad, reconocida por la UNESCO en 2003 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tiene sus raíces en las culturas prehispánicas, donde el culto a la muerte era parte de un ciclo natural. Con la llegada de los españoles se mezclaron elementos indígenas y católicos, dando lugar a la tradición actual. Además de las ofrendas, se realizan visitas a panteones y desfiles, como el famoso desfile de las Catrinas en la Ciudad de México. Y desde DW, basura a tesoro. Hongos transforman residuos en alta cocina. Un hongo llamado neurospora podría ser clave para reducir el desperdicio de alimentos, transformando residuos en platos nutritivos en solo 36 horas. En Indonesia es utilizado tradicionalmente. Su sabor se ha preparado silenciosamente en sus cocinas durante siglos, transformando la pulpa de soya en una deliciosa fermentada llamada ongkom. Este hongo es un alimento que ha captado el interés de chefs y científicos internacionales. Una sabrosa solución a un problema global, con un estimado de 1.300 millones de toneladas de alimentos desperdiciados anualmente. Una quinta parte de alimentos producidos para el consumo humano se desaprovecha en todo el mundo, proporcional a 1.000 millones de comidas al día, y el impacto potencial de la fermentación fúngica es enorme. La investigación del químico Bayu Hilmaini revela que la neurospora puede crecer en 30 tipos de residuos agrícolas sin generar toxinas dañinas. La fermentación fúngica ofrece una solución a la crisis alimentaria mundial al convertir el desperdicio en manjares. Y desde The Conversation, ¿por qué los tomates ya no saben como los de antes?
Desde su introducción en España en el siglo XVI, gracias a la adaptación de los agricultores en la diversidad de condiciones agroclimáticas de la península ibérica, se facilitó la generación de gran número de variedades locales de tomate. Estas diversidades destacaron por su sabor y valor nutricional, pero fueron desplazadas en los años 60 por los híbridos F1, que se producen tras la polinización cruzada de una variedad de planta genéticamente uniforme con otra variedad familiar específica en la priorización, la productividad y la uniformidad visual. Sin embargo, los consumidores actuales valoran cada vez más el sabor de los tomates de antes, que contenían más vitaminas B1, B2, B5, antioxidantes como la vitamina C y compuestos saludables como el licopeno y el beta-caroteno. Hoy en día, asociaciones y cooperativas buscan recuperar estas variedades tradicionales aprovechando su rusticidad y valor comercial para mantener la rentabilidad agrícola. Y desde The Conversation, el veneno para ratas amenaza a los carnívoros de todo el mundo. Las ratas prosperan cerca de los humanos alimentándose de cultivos y basura. Se adaptan a muchos entornos, desde granjas hasta las mayores ciudades del mundo. Contaminan alimentos y propagan enfermedades, por lo que controlarlas es un problema de salud humana, y para eliminarlas se suele recurrir a productos químicos que matan a las ratas y también dañan a otros animales. El uso de venenos como rodenticidas anticoagulantes está afectando a carnívoros salvajes en todo el mundo. Estos productos químicos que permanecen en el cuerpo de los roedores son consumidos por depredadores como gato montés, pumas, búhos, zorros y comadrejas, causando la muerte. El estudio global reveló que los animales analizados tenían rastros de estos tóxicos, además de dañar la fauna. Estos antídotos se acumulan en la cadena alimentaria afectando a las especies, por lo que se requieren mejores métodos de control y una mayor regulación del uso de venenos. Sube con fuerza la incidencia de diabetes tipo 1 en los menores europeos en los últimos 30 años, por The Conversation. La diabetes tipo 1 es una patología crónica autoinmune, ataca y destruye a las células del páncreas encargadas de producir insulina. Para suplir la tensión, los pacientes deben abastecerse de esta hormona a través de inyecciones o dispositivos de administración de insulina. Esta enfermedad está creciendo de forma alarmante entre los niños y adolescentes, especialmente en Europa. Un estudio reciente que abarcó 32 países reveló que la incidencia se ha duplicado desde 1994, pasando de 11 a 21 casos por cada 100.000 personas al año en el 2021. El control de este padecimiento es un reto global, ya que requiere un manejo cuidadoso de insulina, mejor nutrición y actividad física. En países como Finlandia e Irlanda las tasas son más altas, mientras que en España se ha observado cierta estabilización. Los expertos destacan la posible influencia de factores genéticos, ambientales y económicos y señalan un aumento de casos tras la pandemia de COVID-19. Y desde Pulso, tequila, entre la tradición y sus posibles beneficios para la salud según la UNAM. Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México sugiere que el tequila, una de las bebidas más representativas de México, ha sido asociado con ciertos beneficios para la salud, como la pérdida de peso, el control de la diabetes y la mejora en la salud ósea. Sin embargo, estos beneficios provienen principalmente de la gabina del agave crudo, en su estado natural, que se pierde durante el proceso de destilación del tequila. Aunque el agave tiene propiedades probióticas y antioxidantes, el tequila en sí no conserva estos efectos. La clave está en el consumo moderado, ya que el abuso del alcohol puede causar daños graves, como problemas hepáticos y dependencia. La Organización Mundial de la Salud recomienda limitar el consumo diario de alcohol a 40 mililitros para mujeres y 60 mililitros para hombres. Y bueno, pues también desde la BBC News, el estudio que descarta que el uso del celular aumente el riesgo de cáncer tras 30 años de investigación. Y bueno, pues un reciente estudio comisionado por la OMS concluye que el uso de teléfonos móviles no está asociado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer cerebral. Según una revisión de más de 5.000 estudios, de los cuales solo 63 fueron relevantes, este trabajo, liderado por expertos australianos, amplía la evaluación realizada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en 2011, que clasificó la exposición a ondas de radio como posible cancinógeno. Los investigadores Karipidis y Loughran
encontraron que ni el uso prolongado de celulares ni la cantidad de llamadas o tiempo de uso influyen en el riesgo de cáncer. A pesar del aumento en el uso de tecnologías inalámbricas, no ha habido un incremento en la incidencia de cáncer cerebral. Los resultados confirman que los límites de seguridad actuales son adecuados, aunque la investigación seguirá para monitorear el impacto de futuras tecnologías. Y desde Infosalud, las bacterias de la boca humana se reproducen mediante una forma rara de división celular. Una investigación reciente ha descubierto un mecanismo sorprendente de división celular en las bacterias Corynebacterium matruchoti, común en la placa dental. A diferencia de otras bacterias que se dividen en dos, esta bacteria filamentosa puede dividirse en hasta 14 células a la vez, un proceso raro llamado fisión múltiple. El equipo utilizó microscopía de lapso de tiempo para estudiar cómo crecen las células y observó que las células de C. matruchoti actúan como andamiaje en la placa dental, formando una estructura que permite el crecimiento de otras bacterias. Los dentistas recomiendan cepillarse los dientes 3 veces al día. Sin embargo, esta placa dental vuelve a aparecer por mucho que nos cepillemos los dientes. Es posible que estos elementos tengan la capacidad de moverse hacia los nutrientes para formar interacciones beneficiosas. Este hallazgo, publicado en Proceedings of the National Academy of Science, abre nuevas vías para entender cómo las bacterias interactúan en la boca y cómo influyen en la salud mental. Y bueno, desde Infobae, la depresión puede estar asociada a la existencia de una red neuronal aumentada. Científicos de The Weill Cornell Medicine de Nueva York y del Centro Internacional de Investigación Interdisciplinaria para el Estudio de la Cognición, el Cerebro y el Lenguaje de San Sebastián, Guipúzcoa, han descubierto un patrón distintivo en el cerebro de personas con depresión, identificando una red neuronal, la red de saliencia, que es casi el doble de grande en quienes padecen esta enfermedad comparado con personas sanas. Este hallazgo, publicado en Nature, revela que esta red, ubicada en el córtex frontal y el cuerpo estriado, podría estar vinculada con el procesamiento de recompensas y la atención. El estudio utilizó escáneres cerebrales repetidos y halló que esta expansión de la red es estable a lo largo del tiempo y puede incluso predecir la aparición de depresión desde la infancia. Los expertos sugieren que esta red podría servir como un biomarcador para detectar el riesgo de desánimo, aunque se requieren más estudios para confirmar estos resultados y explorar posibles aplicaciones clínicas. Un falso positivo en la mamografía puede disuadir de hacerse pruebas de detección posteriores, por Infosalud. Un estudio de la Universidad de California ha revelado que las mujeres con resultados falsos positivos en mamografías de detección tienen menos probabilidades de volver a hacerse pruebas de detección de cáncer de mama. El análisis incluyó más de 3 millones de mamografías realizadas entre el 2005 al 2017. Encontró que el 77% de mujeres con resultados negativos verdaderos regresaron para una prueba de detección posterior. En contraste, solo el 75% de las mujeres con resultados falsos positivos para imágenes adicionales. El 61% de las que recibieron sugerencias de seguimiento a corto plazo. Solo el 67% de las que se les recomendó una biopsia regresaron para cribado posterior. El proyecto destaca que las mujeres de origen asiático e hispano fueron las menos propensas a retomar para futuras pruebas. Estos hallazgos sugieren que los falsos positivos pueden desincentivar a las mujeres de continuar con el cribado. Los autores subrayan la necesidad de investigar más sobre las razones detrás de esta disminución en la participación y evaluar intervenciones para mejorar la adherencia a las pruebas de detección. Y una vacuna en fase de ensayo reduce la gravedad de la Mpox en primates, por Infobae. Una nueva vacuna experimental ARNM 1769 desarrollado por Moderna ha mostrado ser más eficaz en la reducción de síntomas y duración de la enfermedad Mpox, también conocida como viruela del mono, en comparación con la vacuna actual. El estudio involucró a macacos que recibieron la vacuna ARNM 1969 o la vacuna estándar antes de ser infectados con una cepa letal de Mpox. Los resultados mostraron que los animales vacunados con ARNM 1969 presentaron menos lesiones y pérdida de peso, con solo 54 lesiones y una duración de la enfermedad acortada en 10 días, frente a las 607 en el grupo que recibió la vacuna convencional. Además, la inoculación redujo las cargas virales en sangre y en cultivos faringios, lo que podría disminuir la transmisión del virus. Todos los animales vacunados sobrevivieron al virus, mientras que 5 de 6 no vacunados fallecieron.
La vacuna también demostró neutralizar otros virus del género Oxoporvirus, ampliando su potencial de aplicación. Y desde Crónica, ¿las lenguas originarias de México están muriendo lentamente? El Tunzavi, un idioma con cerca de 6.000 años de antigüedad hablado en Oaxaca, Guerrero y Puebla, ha enfrentado desafíos para su preservación. El periodo 2022 al 2032 ha sido declarado Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas por la UNESCO. México es un país con gran diversidad lingüística y se sigue luchando por mantener sus dialectos originarios vivos. Estos esfuerzos, como la creación de la Universidad de Lenguas Indígenas de México y el portal Ciudad de Lenguas Vivas, buscan preservar el dialecto Tujún-Savi, así como otros como el náhuatl y el zapoteco. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad apoya estas iniciativas con materiales educativos en lenguas originarias. El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Destaca la importancia de valorar y promover las lenguas originarias como parte fundamental de la identidad y patrimonio cultural de México. Y por Infosalud, utilizan nanotecnología magnética para recalentar de forma segura los tejidos congelados para trasplantes. Científicos en Estados Unidos han desarrollado un innovador método que podría facilitar la congelación y descongelación segura de órganos para trasplantes. Un estudio publicado en la revista Nanoletters describe cómo investigadores de la Universidad de California han creado nanopartículas magnéticas que, al ser expuestas a campos magnéticos alternos, generan calor, permitiendo descongelar tejidos animales sin dañarlos. El proceso, llamado nanocalentamiento, evita la formación de cristales de hielo que ocurren al descongelar, un riesgo de criopreservación. Los experimentos con fibroblastos de piel humana y arterias de cerdo mostraron que la viabilidad celular se mantuvo alta tras el recalentamiento, lo que acerca la posibilidad de preservar órganos para trasplantes a largo plazo. Y desde Crónica, la inteligencia artificial en el estudio de los genomas. Con la llegada de las tecnologías de secuenciación de nueva generación a principios del siglo XXI, el volumen de los datos genéticos que podía crearse en un solo ensayo creció de forma exponencial, dando lugar a los estudios de genomas completos. El avance de las tecnologías permite analizar genomas completos en lugar de enfocarse en pocos genes. Sin embargo, el gran volumen de datos ha hecho necesario integrar técnicas de Machine Learning, una rama de la IA que ayuda a procesar y analizar esta información de manera eficiente. Existen dos enfoques de Machine Learning, supervisado y no supervisado. El primero utiliza datos etiquetados para entrar a algoritmos que identificaron genes específicos de un genoma, mientras que el segundo detecta patrones sin categorías predeterminadas. Esta integración ha revolucionado la investigación genética, permitiendo explorar la diversidad genómica de manera más eficiente. Y por The Conversation, magnetotelúrica. ¿Cómo vemos las sombras del interior de la Tierra? Abajo de la superficie terrestre hay cordilleras escondidas y cámaras magmáticas que se entrelazan en un intrincado ballet geológico, de las que no se puede apartar la corteza de la Tierra como si fuera una piel de plátano y mirar su interior. Sin embargo, expertos han ideado una tecnología de magnetotelúrica que permite ver las sombras de las profundidades sin excavar la Tierra. Científicos están explorando el subsuelo terrestre sin necesidad de perforar. Este método, que aprovecha las variaciones geomagnéticas impulsadas por el viento solar, permite crear un mapa detallado de las estructuras subterráneas hasta 30 kilómetros de profundidad. Se han instalado sensores en lugares como la cordillera Cantábrica y Tenerife para captar estas variaciones y revelar cámaras magmáticas, fallas geológicas y minerales ocultos. Este enfoque, que recuerda el mito de la caverna de Platón, utiliza modelos matemáticos para interpretar las sombras que nos muestran lo que hay bajo la Tierra. El estiércol aumenta la capacidad del suelo para almacenar carbono. Desde Infobae. Un estudio de la Universidad Estatal de Kansas ha revelado que el uso de fertilizantes orgánicos como el estiércol mejora la capacidad de los suelos agrícolas para almacenar carbono. Esto es crucial en la lucha contra el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Los investigadores, utilizando avanzadas técnicas de imagen, descubrieron que el carbono se almacena en los poros del suelo y se adhiere a los minerales, favoreciendo además la actividad microbiana, a través de imágenes llamadas sincrotrón, que no son destructivas, sin tener que romper el suelo.
En esencia, se estudió la química del carbono en su estado natural. Este proyecto ayuda a avanzar hacia prácticas agrícolas más sostenibles y regenerativas que protegerán nuestros suelos y nuestro medio ambiente. Estos hallazgos impulsan prácticas agrícolas más sostenibles, ayudando tanto al medio ambiente como a la producción de alimentos para una población creciente. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y a la puerta de la gran celebración mexicana del Día de Muertos, nos vamos con el top 10 de ofrendas del Día de Muertos en México. Número 10. Mantel blanco y sal. El color del mantel y la sal significan pureza y alegría. La sal sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa en el viaje de ida y vuelta, preparando la feliz llegada, honrando su memoria. En el número 9, agua. En el viaje de los difuntos hacia nuestro mundo, el agua mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido. Además, es un elemento que simboliza pureza en la cual las ánimas pueden asearse. Representa la unión entre el viejo y el nuevo mundo. Número 8. La luz de las veladoras. Simboliza la fe y la esperanza. Es la guía para que los muertos hallen el retorno a su antiguo hogar. El número de veladoras blancas colocadas es una ofrenda, depende de las ánimas que se quieran recibir. También se ponen velas de color morado como duelo o formando una cruz con ellas, para que el ánima que nos visita se oriente con los puntos cardinales. En el número 7, copal y cruz de ceniza. El incienso se utiliza para limpiar el lugar de malos espíritus antes de que regresen los seres queridos. Para los indígenas era un elemento de oración y alabanza a los dioses. La cruz de ceniza sirve para que el alma llegue hasta el altar y pueda expiar sus culpas pendientes. Si el ánima se encuentra en el purgatorio, la cruz puede ayudarlo a salir. Número 6. Calaveritas de azúcar. Son los cráneos humanos. Nos recuerdan que la muerte está siempre presente. Son dedicadas a la Santísima Trinidad y hacen honores al Padre Eterno. Las culturas mesoamericanas tomaban los cráneos de los prisioneros sacrificados formándolos en hileras para honrar a los dioses. El altar era llamado Tzopopantli. En el número 5, papel picado y petate. El papel añade color y movimiento, además de añadir un toque festivo a la celebración. El petate se utiliza para que los muertos descansen y también sirve como mantel para colocar los elementos en el altar. Se puede sustituir con telas de seda y satín para poner las figuras de barro, el incienso o ropa limpia para recibir a los difuntos. Número 4. Iscuincles o iscuincli. Son perritos prehispánicos ofrecidos a los niños en los altares para que los espíritus de los más pequeños estén felices de llegar al banquete. Se cree que el iscuincle es el perro que ayuda a las almas a cruzar el río Chignohuapan, el último paso para llegar al Mictlán, el inframundo para los mexicas. En el número 3, las flores. Significan el viento y la fragilidad de la vida. Añade festividad ya que adornarán el lugar donde estará el ánima. La flor que se utiliza es la de cempasúchil, ya que su aroma y color anaranjado representa al sol que guía el alma del difunto. En los altares para los niños se utiliza alelí o nube, por ser blancas y representar la pureza e inocencia de los pequeños. Número 2. Comida, bebida y pan de muerto. Se coloca el platillo y la bebida favorita del difunto, recordando momentos que vivieron con alegría. Las ofrendas de los niños son dulces típicos de azúcar, amaranto o calabaza. El pan de muerto son los sacrificios humanos y el azúcar son las lágrimas. Según la tradición prehispánica, simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Y en la número 1, el retrato. Una fotografía del ser querido significa que será quien visitará la ofrenda. Es el símbolo de ver y honrar a la persona, pero ya trascendió a la eternidad. Se pueden colocar imágenes de santos que sirven como vínculo entre vivos y muertos, además de simbolizar la paz en el hogar y la aceptación de compartir alimentos. Y bueno, de verdad es que yo le invito a que siga con estas tradiciones, preservemos nuestra cultura y nuestro patrimonio, muy interesante, y a cuidar nuestras tradiciones, Erika. Así es, Edgar. Y bueno, pues ya lo sabe, la neta de la ciencia, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana, gracias al buen Lalo Carrillo. Lo esperamos la próxima media hora en la entrevista de la neta de la ciencia. Nos escuchamos. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.